La palabra de Dios habla de que Abraham fue un hombre muy bendecido. Dios le hizo una promesa y sabes una cosa, aunque para muchos podamos pensar de que la promesa de Dios se demora, cuando Dios promete, Dios cumple. En la vida de Abraham, Dios cumplió su promesa. Yo quiero invitarte ahí donde estás, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Glorioso Padre Celestial, agradecidos estamos, Señor, porque en este momento podemos honrar y glorificar tu santo y divino nombre. Suplicamos de una manera muy especial que sea tu Santo Espíritu llenando nuestros corazones y que sea tu palabra, Señor, dándonos la motivación para seguir avanzando. Que en medio de las circunstancias, en medio del momento crítico que hoy vive la humanidad, podamos fortalecernos en el poder de tu palabra, oh Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Como te estaba diciendo, Abraham fue un hombre muy bendecido. Lo que Dios le prometió, Dios lo cumplió. Dios cumple sus promesas así como las cumplió en Abraham. Estoy seguro que esas promesas que hoy le estás reclamando a Dios, no sé cuáles son, pero esa promesa que hoy le estás reclamando a Dios, Dios la va a responder en su debido momento, en el mejor momento para ti y para mí. ¿Sabes qué? Dice la palabra de Dios que cuenta la historia de Abraham. Abraham recibió esa promesa, recibió ese ser que iba a participar en lo que ya sería la descendencia que Dios le había prometido. Pero Dios ahora le hace una petición a Abraham. Dios le había dado una bendición maravillosa de un hijo, pero ahora Dios hace una petición que para nuestros ojos humanos es como que, oye, pero ¿por qué Dios hizo esta petición? Pero mira lo que sucedió. En el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 2, Génesis, capítulo 22, versículo 2, dice la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo, Abraham, este respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Oh, querido hermano, querido amigo que me escuchas, cuán difícil me imagino, no podré imaginarme cuán difícil haya sido esta petición que Dios le hizo a Abraham. No me puedo imaginar el dolor de Abraham al sentir de que Dios le estaba pidiendo lo que Dios le había prometido, lo que Dios le había dado, lo que él había esperado por toda su vida. Ahora tenía que entregarlo como una ofrenda, como holocausto a Dios. Pero ¿sabes qué es lo más interesante de todo esto? Es que Abraham no cuestionó la voluntad de Dios. Abraham decidió aceptar la palabra de Dios sobre todas las cosas, sobre todos los sentimientos. Él prefirió colocar el mandato de Dios, la voluntad de Dios en primer lugar. Él decidió que la prioridad era Dios en su vida. Te podrás imaginar ese momento, esa caminata hacia aquel lugar que Dios le había dicho a Abraham donde tenía que ir a ofrecer a su propio hijo. Esa caminata me imagino que fue la caminata más dolorosa de Abraham. Él tenía que llevar a su hijo hasta aquel lugar para entregarlo, para ofrecerlo. Te podrás imaginar el dolor que había en ese corazón. Pero sobre el dolor estaba la voluntad de Dios. Sobre el dolor estaba la petición de Dios en primer lugar. ¿Qué pasaría si nosotros estuviésemos en la misma situación? O de pronto no en la misma situación, en situaciones donde nosotros tengamos que decidir obedecer la palabra de Dios o rechazarla. O decir, bueno, si no la hago, después más adelante yo le oro a Dios y Él me perdona y ya, todo borrón y cuenta nueva. Pero no, Abraham decidió ser fiel a Dios. Y qué maravilloso es que en medio de esta prueba, Abraham llegó al lugar, hizo el altar, preparó el altar, colocó la ofrenda, colocó a su
hijo único, al hijo que amaba con todo su ser, con toda su alma, lo colocó ahí, y en el momento de ofrecer el sacrificio, la orden provino del cielo: no le hagas daño al muchacho. Qué bueno y qué maravilloso es, querido hermano, que cuando estemos en las pruebas, en los momentos difíciles, mientras nosotros seamos fieles a Dios, a su palabra, Dios cumplirá sus promesas. No dejemos que las adversidades, las cosas materiales de este mundo quiten nuestro enfoque, quiten nuestro norte. Tu norte, mi norte se llama Cristo Jesús. Y yo quiero que me acompañes al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Y las Sagradas Escrituras dicen lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlos? ¿De qué va a servir yo decir: oh, yo tengo fe en Cristo Jesús, y vivo de pronto alabando a Jesús con las palabras, mencionando su nombre, diciendo aleluya, gloria a Dios, pero mis obras, mis actos contradicen lo que nosotros pronunciamos, lo que nosotros manifestamos? De nada nos sirve nosotros poder proclamar el nombre de Dios si nuestras obras contradicen la fe. Qué interesante es que podemos ver con la historia de Abraham que su fe, su lealtad a Dios estaba sobre todo. Su lealtad a Dios estaba sobre el amor que tenía a su hijo. Y qué maravilloso es hoy que nosotros podamos colocar en primer lugar la palabra de Dios. La palabra de Dios en primer lugar. Queridos, el resultado de una fe genuina es una vida de obediencia. Hoy Dios quiere que nosotros tengamos una fe genuina, porque de esta forma vamos a vivir una vida de obediencia, de lealtad a nuestro Salvador. También podemos ver otro episodio en las Sagradas Escrituras de la historia de Caín y Abel. Dios había llegado al momento donde había que ofrecer sacrificio a Dios. Podemos ver a un Abel, a un Caín, que decidieron llevar sus ofrendas al altar. Pero uno de ellos decidió llevar lo que a él le parecía bien. Caín decidió llevar, a Dios, yo le voy a llevar lo mejor que a mí me parece para Dios. Le voy a llevar lo más bonito de lo que yo he hecho, de lo que yo he cosechado. Le voy a llevar lo más rico, lo más sabroso. Él sabía exactamente lo que Dios estaba solicitando. Abel había decidido hacer la voluntad de Dios, cumplir la palabra de Dios, hacer lo que Dios le pedía. Pero Caín decidió hacer lo que a él le parecía. ¿Sabes una cosa? Hoy puede estar sucediendo lo mismo. Hoy podemos estar en un mundo que aparentemente hay muchos cristianos, pero en medio de esa cantidad de cristianos hay muchos que puedan estar creyendo o quieran estar adorando a Dios como mejor les parece. Quieran estar adorando a Dios como les conviene. Quieren adorar a Dios como les gusta, como les favorece. Pero Dios no quiere que le adoremos como a nosotros nos parece. Dios no quiere que le adoremos como a nosotros nos gusta, como nosotros nos queremos deleitar. No, nosotros, querido amigo, querido hermano, Dios quiere que le adoremos tal como Él nos lo exige, tal como Él nos lo manda por medio de la Sagrada Escritura. Dios quiere hacer un pacto contigo, quiere hacer un pacto conmigo. Mira lo que dice el libro de Éxodo 34, versículos 27 y 28. Éxodo 34, versículos 27 y 28. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras, dice la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Qué maravilloso, qué hermoso, queridos hermanos, que Dios estaba haciendo un pacto con su pueblo. Y sabes una cosa, Dios quiere hacer un pacto contigo.
Dios quiere hacer hacer un negocio contigo. Pero mira lo que sigue diciendo entonces el versículo 28. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Sabes que Dios había hecho el pacto entre él y su pueblo. Pero había un requisito para ese pacto. Había un convenio para ese pacto. Y ese convenio, había unas reglas para ese convenio. Y ese convenio era los 10 mandamientos. Hay un pacto, pero también, aparte del pacto, hay una forma como sus hijos pueden cumplir ese pacto. Y dice entonces, vuelvo a repetir el versículo 28, Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en la tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Es necesario, mi querido amigo, de que nosotros podamos reafirmar ese pacto con Cristo Jesús, esa lealtad y esa obediencia. Dios es una característica, es algo que es necesario para que el pacto pueda ejecutarse por completo. Sabes que en la historia de la Biblia encontramos un Elías que fue enviado por Dios en un momento crucial de la historia del pueblo de Israel. El pueblo se había desviado por completo. El pueblo había pisoteado el pacto de Dios. Había pisoteado lo que Dios había establecido como la relación para ellos dos. Habían pisoteado la señal que había entre el pueblo y Dios. El pueblo se había desviado por completo. Ellos sabían que habían deteriorado, habían hecho a un lado el altar de ofrenda hacia nuestro Creador. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Reyes, capítulo 16, versículo 30 al 33. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30 al 33. La palabra de Dios dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Pero Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Ecbaal, rey de los de Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Construyó además un altar a Baal en el templo que él le edificó en Samaria. También hizo Acab una imagen de acera para provocar así la ira de Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. Queridos hermanos, querida familia, aquel rey decidió desafiar a Dios, desafiar el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Pero sabes una cosa, cada vez que nosotros desafiamos el pacto, cada vez que la humanidad desafía las normas que Dios ha establecido, hay una terrible consecuencia. El pueblo empezó a sufrir una terrible consecuencia, pero Dios había mandado a un hombre llamado Elías. ¿Para qué? Para reconstruir esos altares que habían sido deshechos, que habían sido destruidos, que habían sido derribados para adorar a los Baales. ¿Sabes? En aquel momento el pueblo estaba ciego de lo que estaba sucediendo. Su corazón, su espíritu estaba en adoración al Dios, a Baal, a los dioses paganos, a estos dioses que traen calamidad, que traen destrucción a la humanidad. Pero lo más interesante de todo esto es que en medio de aquella rebeldía, Dios trae a una persona para traer orden al pueblo. Y sabes una cosa, dice la palabra de Dios
que cuenta la historia de que Elías fue llevado allá, al monte Carmelo. Estaban aquellos 450 sacerdotes de Baal. Él estaba solo, pero al frente de aquella multitud, él decidió levantarlo, el altar de Dios. Él decidió reconstruir lo que el rey y el pueblo habían destruido. Él decidió levantar lo que habían desechado. Ellos se creían con más fuerza, simplemente había un solo profeta. Ellos eran 450, pero ese solo profeta tenía la bendición de Dios. Y dice, bueno, traigan ustedes, agarren un buey, pártanlo y hagan su altar y ofrezcanlo de sacrificio. Si desciende fuego del cielo y se consume esta carne, pues su Dios tiene poder. Pasaron las horas, aquellos sacerdotes bailaban, saltaban, brincaban y nada sucedía. Elías pues decía, bueno, de pronto su Dios está dormido, quién sabe dónde está. Seguro trabajó mucho anoche que ahorita está descansando. Y aquellos sacerdotes seguían bailando, brincando. Pero nada sucedía. Dice las Sagradas Escrituras en el libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. En este momento no había sucedido nada con los sacerdotes de Baal. En este momento los sacerdotes no habían logrado hacer que su Dios hiciera el milagro. Pero ahora le tocaba el turno a Elías. Y sigue diciendo el texto: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Dios le había dado una indicación especial a Elías, y era que reconstruyera el altar de adoración. El pueblo había decidido pisotear el pacto, pero Elías estaba ahí para decirle al pueblo, decirle al mundo y hoy decirnos a nosotros que es necesario reconstruir el altar de adoración. Queridos, ahí estaba Elías, reconstruyó aquel altar. Y traen aquel buey, él lo parte y hace todo esto, le echa agua y otra vez agua y otra vez agua. Y qué maravilloso es ver que cuando Elías oró, dice las Sagradas Escrituras que aquella carne, todo quedó consumido, las piedras se consumieron, todo se consumió. ¿Sabes una cosa? Dios quiere que nosotros reconstruyamos el altar de adoración, porque Dios quiere hacer el milagro maravilloso en nuestras vidas. Queridos, yo quiero que me acompañen al libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 4 al 6. Malaquías, capítulo 4, versículo 4 al 6, dice las Sagradas Escrituras. Y esto es con respecto a lo que está sucediendo al día de hoy. Elías trabajó arduamente, ¿para qué? Para que el pueblo volviera a adorar a Dios, para reconstruir los altares que ellos habían pisoteado. Elías trabajó por la orden de Dios para edificar otra vez ese altar, esa adoración genuina a Dios. Pero hoy, ¿qué pasa con el día de hoy? Mira lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice la palabra de Dios: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y sigue diciendo el texto: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Queridos hermanos, dice la palabra ahí: acordaos de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque se han pisoteado, porque se ha desmoronado el altar.
Y dice que en el último momento, antes del día de Jehová, dice que Él enviará al profeta Elías. Y quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 17, versículo 11. Mateo, capítulo 17, versículo 11. Mateo, capítulo 17, versículo 11, dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Queridos, antes que venga Jesús, va a venir Elías. Pero ¿quién es ese Elías? ¿Quién es ese Elías que hoy está dispuesto a levantar el altar para adorar y glorificar a Dios como Él lo merece? Dios ha provisto de un Elías, y ese Elías eres tú y soy yo. Cuando nosotros hemos decidido levantar el altar de adoración a nuestro Creador, hemos decidido ofrecer a Dios una ofrenda grata a Él, como Él lo pide. Queridos, aquel pueblo había decidido pisotear los mandatos de Dios. Hoy en la actualidad podemos ver cómo los mandatos de Dios están siendo pisoteados. Podemos ver cantidades de religiones. Allá habían 450 profetas de Baal pisoteando la ley de Dios. Y había uno solo, pero ese solo glorificó el nombre poderoso de Dios. Y Dios quiere que en medio del momento que vivimos, donde la humanidad ha pisoteado el pacto de Dios, tú y yo podamos ser ese Elías para exaltarlo y glorificarlo, reconstruyendo el altar de adoración. Aquellos se habían olvidado de su fidelidad. Algunos querían adorar con simples palabras, pero Dios no quiere adoración de simples palabras. Yo quiero que me acompañes al libro de Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito, capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hoy, queridos hermanos, hay muchas religiones, pero estas religiones tristemente han derribado el altar de adoración a Dios, han preferido adorar a su manera, han preferido adorar como les conviene, cuando Dios quiere que le profesemos no de apariencia, sino de corazón. Dios quiere que nosotros le adoremos con el alma, no por lo que me conviene, no por lo que me gusta, no por lo que me satisface, sino que Dios quiere que tú y yo, nosotros, así como Elías en aquel momento, nos levantemos y reedifiquemos el altar de adoración. ¿Sabes? En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice las Sagradas Escrituras. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra de Dios: sed adoradores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se ve, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Queridos, querida familia, querido amigo, Dios quiere que nosotros nos deleitemos, que perseveremos en la ley de la libertad. Dios ha provisto este pacto no para mantenerte esclavo, no para mantenerte oprimido. Dios ha provisto este pacto para que tú y yo podamos disfrutar un estilo de vida completamente diferente, un estilo de vida libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, mi querido hermano, Dios desea que nosotros podamos experimentar una vida genuina, donde nosotros podamos vivir tal como Él nos lo recomienda,
tal como la palabra de Dios lo manifiesta. No podemos ser como Caín, llevando la ofrenda como a mí me conviene, adorando a Dios como a mí me gusta. Yo digo amar a Dios, pero quiero amarlo a mi forma. No, mi querido, si piensas de esa manera, estás pensando como Caín. Si estás pensando adorar a Dios de esa forma, estás pensando como Caín. Dios quiere que nosotros en este momento podamos renovar nuestro pacto con Él y decirle: Señor, yo prefiero levantar el altar, no importa lo que digan, no importa lo que pase, no importa lo que suceda, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en medio de este momento crucial de la historia, donde vemos que los cumplimientos proféticos están cada vez más acelerados y estamos viendo que la venida de Cristo Jesús está a las puertas, podemos ver que Jesús hoy nos da la oportunidad para acudir a Él. Hoy Jesús quiere que nosotros seamos parte de ese pueblo que nos da la oportunidad de decirle al mundo: es hora de levantar el altar para Jehová. Yo quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 12, versículo 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sabes una cosa? Hay una consecuencia para los que adoramos a Dios como Él lo pide. Elías decidió adorar a Dios y levantar el altar, pero ¿sabes qué? La consecuencia fue persecución. Fue perseguido, querían matarlo, querían quitar su cabeza. Y ¿sabes una cosa? Si tú y yo decidimos ser el Elías del último momento de la historia de este mundo, también seremos perseguidos. Pero no te preocupes. ¿Por qué? Porque así como Dios protegió a Elías, lo guardó, le proveyó tanto alimento, le dio todo lo que necesitaba, lo motivó, lo levantó, le dijo: tú puedes. De esa misma forma, hoy Dios nos sostiene y nos ayuda y nos motiva a seguir adelante. La recompensa fue que muy pronto Elías fue llevado al cielo. ¿Sabes? Estamos a poco tiempo de que también seamos llevados al cielo. Pero antes de ir al cielo necesitamos reconstruir el altar que por muchos años ha sido destruido. Pero viendo las circunstancias de lo que hoy sucede, de lo que hoy vivimos en esta humanidad, oye, Señor, pero es difícil ser fiel a ti. Es difícil con lo que estoy viviendo, el trabajo. Es difícil guardar tus 10 mandamientos. ¿Sabes? Cuenta una historia. Iba un soldado con su capitán en un camión del ejército. Y de repente iban en la carretera y entraron en una tormenta grande. Aquel soldado que iba conduciendo aquel camión, entró en pánico, entró en desespero porque no podía ver los relámpagos, la lluvia era tanto, era una tormenta, ese camión se movía de un lado al otro. Y desesperado frenaba y el capitán que iba con él le decía: avanza, avanza. ¿Pero qué? No veo, le decía el soldado, no veo. Y el capitán le seguía diciendo: avanza, obedece, avanza. Aquel soldado desesperado seguía manejando, desesperado, no veía, lo poco que veía pues iba manejando. Así pasaron varios minutos y la tormenta la empezaron a dejar atrás. Fue un rato bastante peligroso, pero al salir de la tormenta se encontraron con un cielo iluminado por un sol radiante. Y al frenar, al parar, el capitán le dice: si te hubieses parado, si te hubieses quedado, aún estuvieses en la tormenta.
Pero como obedeciste y decidiste avanzar, pasaste la tormenta, lo superaste y ahora estás viendo un sol radiante. Que en medio de la tormenta, mi querido amigo, no te detengas, no te estanques, avanza, obedece a la palabra de Dios y muy pronto veremos al sol de justicia manifestándose en nuestros corazones. Quiero invitarte, ahí donde estás, a que le puedas decir al Señor: quiero levantar el altar en mi vida y quiero renovar mi pacto contigo. Quiero invitarte a que inclines tu rostro, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Glorioso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque hoy nos das la oportunidad de serte fiel. De pronto hemos sido infieles a ti, hemos actuado como Caín, hemos actuado como Acán, hemos actuado como aquellos rebeldes, Señor. Pero ante tu presencia acudimos porque hoy queremos hacer tu voluntad. Hoy queremos hacer tu voluntad, cumplir tu palabra, así como Abraham, no importando el dolor que había en su corazón, él prefirió colocar primero tu palabra, Señor. Que tú hoy seas nuestra prioridad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor.